Excelente, muy bien. Ah, hemos estado compartiendo acerca de batalla espiritual. ¿Cuántos han estado los días domingos escuchando acerca de esto? ¿A cuántos de ustedes les sirve que estemos compartiendo acerca de esto? ¿Cuántos de ustedes salen como más empoderados, más claros acerca de quiénes son, la autoridad que tienen, cómo funcionar en el reino? ¿Cierto? Ok, hoy día quiero hablar acerca del guerrero honorable. ¿Ya? Quiero hablar acerca de eso. Obviamente cuando digo guerrero también me refiero a guerreras, ¿ya? Héroes y heroínas. ¿Estamos? Nosotros hemos estado compartiendo acerca de prepárate para la batalla, protege tu visión, tu armadura espiritual, pelea la buena batalla. Y hoy vamos a estar hablando acerca del guerrero honorable. Quiero hablar acerca de esto y de alguna manera poner un poquito de contexto para poder encaminarnos con respecto a lo que hay que compartir. Cuando nosotros pensamos en la creación de Dios, el cosmos y a su vez también la tierra, todo existe y todo lo que existe tiene un orden, está sujeto a leyes, ¿ya? Y todo obedece al Creador. No hay nada en el sistema existente creado que no funcione en un orden, en una sujeción y en una obediencia. Cuando nosotros pensamos acerca de eso, aún Jesús mismo, el Hijo de Dios, se sujetó al Padre. Él dice, no hago nada por mí mismo. Eso quiere decir que no actúo por mí mismo, no hago mi voluntad, sino que lo que hago es la voluntad del Padre. Ya sea que Jesús juzgue, ya sea que Jesús piense, hable y actúe, Jesús está hablando y está actuando en coherencia con la autoridad del Padre. Y esto es bien importante porque cuando nosotros vemos a Jesús, necesitamos verlo a Él como nuestro modelo de vida. Es decir, tú y yo estamos aquí para ver a Jesús como prototipo e imitarlo. Entonces, si tú quieres tener resultados en tu vida y llegar a ser un guerrero de honor, honorable, necesitas seguir a Jesús acerca de cómo Él vivió su vida. La vida de Él es tu vida. ¿Ok? En Mateo capítulo 28 dice que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cuando dice toda autoridad, dice me ha sido dada. Es decir, el Padre Celestial le ha otorgado toda autoridad. Así es que si Él tiene autoridad, es una autoridad heredada, delegada. ¿Ya? Él funciona bajo autoridad. También vemos esto en la manera en cómo Dios estructura las relaciones humanas. Por ejemplo, en el mundo físico todo funciona bajo autoridad y en las relaciones humanas exactamente igual. Por ejemplo, el núcleo básico de la sociedad, la familia, funciona bajo lo que tiene que ver con principios de autoridad. Habla acerca de un hombre y una mujer, un padre y una madre. Al hombre y a la mujer Dios les dice, sométanse unos a otros en el temor del Señor. Y a los padres y a los hijos les dice a los padres, no provoquen a sus hijos a ira. Y a los hijos les dice, sométanse a los padres. ¿Verdad? Honren a los padres. También vemos lo mismo en el gobierno. Hay claridad en la Biblia acerca de cómo se deben desarrollar, estructurar y liderar los gobiernos. También eso se ve en la iglesia, en la comunidad de los creyentes. La Biblia ha establecido líderes espirituales para poder guiar a su pueblo. En el trabajo también vemos lo mismo. Vemos a un jefe, a un supervisor, a alguien que está a cargo de un área. Esa persona ejerce un tipo de autoridad y de liderazgo en el trabajo. Y también lo vemos en la escuela. En la escuela vemos al director, vemos al inspector general, ¿verdad? Vemos a la persona que está a cargo de convivencia, al profesor que hace tu clase, al profesor jefe de tu clase. Hay autoridad en ese lugar. Cuando nosotros honramos a estas relaciones donde hay autoridad, nosotros vamos a ser bendecidos y hay beneficios de Dios cuando nosotros entendemos esto. Ahora, actualmente en el mundo en el que vivimos es una época rebelde. ¿Cuántos están conmigo en lo que estoy diciendo? Es una época rebelde, es una época de mucha confusión porque hay personas que están distorsionando los conceptos de autoridad.
y utilizan, por ejemplo, palabras como patriarcado, autoritarismo, dictadura, y lo que hacen básicamente es distorsionar nuestra manera de ver las cosas, y una palabra hermosa como la autoridad la embarran. Entonces, eso básicamente fluye desde ideologías y teorías humanas, teorías sociales humanas, que lo único que hacen básicamente es estorbar los principios de Dios para que las personas funcionen de manera coherente y también funcional. Cuando estas cosas toman lugar en la vida de una persona se vuelve disfuncional. Entonces esto es muy interesante porque bajo este contexto en donde estamos viviendo en una sociedad sin Dios, sin ley, sin orden, no estamos siendo conscientes de la importancia que tiene la autoridad. Es como que vivimos en una cultura de desorden, una cultura de rebeldía, de oposición. Ahora, bajo este contexto, algunos cristianos, no todos por cierto, los cristianos tienen batallas en su mente con respecto a esto y a veces se oponen directa o indirectamente a las autoridades que Dios ha establecido. Y a veces esta oposición viene de la experiencia que tienes en casa. La experiencia familiar a veces hace que tú no tengas confianza en tus líderes, ¿ya? Y así también después en tu jefe, en la iglesia, en tus líderes espirituales, en los gobernantes. Eso es lo que sucede, ¿ok? Entonces, hoy día vivimos una crisis de liderazgo o una crisis de autoridad. Y es grave. ¿Por qué? Porque los gobernantes están del lado de los traficantes, de los terroristas y de los traidores. Estoy siendo claro con esto, ¿verdad? Demasiado claro, ¿verdad? Entonces, aquellos que aman la justicia, aquellos que aman el orden, aquellos que aman la verdad, aquellos que aman la paz, están en peligro de ser silenciados. Pero quiero darle una buena noticia. Hay voces que Dios está levantando. Nosotros dentro de nuestros 12 puntos de oración tenemos lo siguiente: orar por líderes sociales, políticos, líderes que generen influencia en la sociedad. Y Dios está levantando gente en Occidente para que volvamos a la cordura. Les puedo mencionar algunos, pero como tienen una connotación política, algunos me van a quedar mirando medio raro, ¿ya? Pero lejos de la visión política que tengan y de lo que están haciendo, Dios está levantando una voz muy fuerte en Occidente para que volvamos a la cordura. En Europa, Dios está levantando a líderes, ¿ya? En la Cámara de los Eurodiputados, Dios está levantando gente que está siendo capaz de enfrentar las falsas ideologías fundadas en conceptos humanos. ¿Ya? Así es que se viene bueno. Chun, chun, chun. Bacán. Me encanta eso. Entre paréntesis, si quieren, pueden buscar algunas cosas que se han estado compartiendo últimamente por YouTube. Pueden buscar algunas conferencias que se han estado dando en torno a esto. Ahora, las personas que no reconocen autoridad, las personas que no viven bajo autoridad, viven bajo su propia ley. Y ellos son personas que producen caos y desorden. Tratan de demostrarle al mundo de que nadie está sobre ellos. Y además se tornan un poco incapaces de respetar o aceptar el gobierno. Tienen un constante rechazo hacia la autoridad. Algo bien importante de entender es que en los inicios de la iglesia, cuando la iglesia comenzó, después de la resurrección de Jesús y el Espíritu Santo vino, la Biblia menciona que los cristianos fueron perseguidos. Y los cristianos fueron perseguidos de manera brutal, feroz y violenta. Y los gobiernos de aquel entonces querían someter a los cristianos para que los cristianos no hablaran acerca de Jesús y la resurrección. Fueron provocados a ira, a resentimiento y odio. Así es que era un desafío para los creyentes de los primeros siglos tener una conducta honorable, humilde y de honra hacia sus autoridades. Era un desafío. Si nosotros hubiésemos vivido en esos años, lo más probable es que yo hubiese participado en el partido de los celotes.
o con el grupo de los macabeos. Conociéndome, yo cuando era cabro me involucré en las juventudes comunistas. ¿Ya? Yo hubiese estado ahí peleando contra el imperio. ¿Ya? Me imagino si mi vida en retrospectiva así. ¿Eh? Un viaje al pasado. ¡Wow! Pero el Señor tuvo gracia y me salvó. Dios espera que los cristianos se sometan a la autoridad superior, a las autoridades establecidas, a las autoridades naturales. ¿Por qué? Porque tu respeto, tu sometimiento, tu sujeción, tu obediencia a las autoridades naturales también te va a enseñar y te va a entrenar para que sepas cómo relacionarte con tu autoridad espiritual. A veces los gobiernos humanos son muy violentos, como ya los describí. Y de alguna manera esta violencia es en contra del reino de Dios, en contra de los principios, los valores del reino de Dios. Ya les voy a leer algo que les va a encantar, que está en el Salmo 2. Sin embargo, la rebelión contra Dios no se resuelve con rebelión. Es decir, si los gobiernos de este mundo conspiran en contra del Rey, en contra del Cristo, y se rebelan, no podemos nosotros con rebelión tratar de controlar una rebelión. Es por esa razón que Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, le dice: Simón, guarda tu espada, porque al que espada vive, a espada muere. Qué interesante, pero ya hacía rato que Jesús le había cambiado el nombre. Su nombre era Pedro, le llamó Simón. ¿Por qué? Porque cuando agarráis la espada, actúas en la carne. No le llamó Pedro, sino Simón. Interesante eso, ¿no? Así es que cuando nosotros pensamos acerca de la autoridad, en la Biblia encontramos una instrucción, una sola instrucción acerca de no someterse a los hombres. Una sola instrucción. Y esta instrucción es básicamente cuando los discípulos estaban siendo perseguidos y se les quería impedir hablar acerca de Jesús y la resurrección. Los apóstoles dijeron: no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Eso quería decir que a pesar de toda oposición, de la persecución, a pesar de todo el hostigamiento de las autoridades gubernamentales de aquel entonces, los discípulos habían tomado la determinación de seguir compartiendo a Jesús, aunque eso significara ser martirizado. ¡Wow! Eso es coraje. Diga conmigo: coraje, osadía, valentía. La mayoría de los cristianos han sido bautizados en el Espíritu Santo, están llenos del Espíritu Santo, pero les falta coraje, les falta osadía, les falta valentía. La mayoría de los cristianos tienen espíritu de temor y no comprenden que han sido bautizados por un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Así es que nosotros no necesitamos pedirle al Señor: Señor, lléname del Espíritu, porque ya estás lleno del Espíritu. Lo que necesitas hacer es decirle: gracias, Padre, porque estoy lleno del Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque estoy en el poder del Espíritu Santo. Gracias porque me has bautizado para ser parte del cuerpo de Cristo. En la medida en que eres agradecido con lo que has recibido del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a renovar ese depósito que ha puesto en ti. Pero lo que tú necesitas hacer es decirle: Señor, necesito ser valiente, osado, atrevido. Necesito ser agresivo espiritualmente. Necesito... sí, lo dije. ¿Por qué? Porque las personas, aunque están llenos del Espíritu Santo, a veces son atrapados por el temor. Por ejemplo, Elías decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Hizo caer fuego del cielo. Luego se metió en los pueblos y atrapó a más de 400 sacerdotes satánicos. Los mató a todos. Y luego después fue controlado por el temor por Jezabel. Andaba escondido Elías.
o sea, una persona llena de Dios, vive Jehová en cuya presencia estoy, estaba controlado por el miedo y por el temor. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Entonces tú necesitas pedirle a Dios que te dé un corazón valiente, atrevido, agresivo en el espíritu. Osado. Amén. El problema del mal en el mundo fundamentalmente es la rebelión. Es la desobediencia a la ley de Dios y una oposición al Creador. El mayor problema del mundo es la anarquía. El problema del mundo es la desobediencia a la ley y el desafío continuo a la autoridad. El mundo como sistema, el mundo entre sus gobernantes, el mundo como los líderes que guían el mundo como aquellas personas que están influyendo en la mente de las personas a través de los medios de comunicación, las redes sociales. Estos líderes tienen esta alucinación. Ellos alucinan con lo siguiente. ¿Por qué están tan enojados las naciones? Dice el Salmo 2. ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Imagínate, Dios le está diciendo. ¿Por qué están tan enojados? ¿Y por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos contra el Señor y contra su ungido. Ellos dicen, rompamos las cadenas, rompamos las ligaduras. Gritan, liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe a carcajadas. Ja, 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 ja. ¿Ok? Salió bueno eso, ¿no? Van a hacer un meme con eso ahora. Ok, pues dice, pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los atemoriza con su intensa furia. Pues el Señor declara, he puesto mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia todas las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fuesen ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, fíjate lo que Dios le dice a los reyes. Ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes gobernantes de toda la tierra. ¡Wow! Sirvan al Señor, mira lo que les dice, sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Estamos viviendo un momento histórico, se los digo, y creo que es algo que vamos a ver con nuestros propios ojos. Hay gobiernos que han destruido a sus naciones. Y viene un cambio, cambios que vamos a empezar a ver a través de líderes que Dios va a levantar. Hombres que tienen en cuenta a Dios, valoran la Biblia, trabajan en base a los principios de Dios acerca del liderazgo y la autoridad. Son personas que aman la patria, aman la familia, aman la vida, aman la libertad. Eso es lo que va a empezar a ocurrir. Un cambio significativo, porque la gente se va a dar cuenta del engaño de las naciones. Y está pasando. Hoy día, Nayib Bukele está siendo un modelo para Estados Unidos. Está siendo un modelo para Argentina. Milei en Argentina está siendo un modelo para los países de Europa.
Personas que están en Europa, específicamente en España, están siendo un modelo para el mundo. Viene un cambio increíble. Es un momento, creo yo, histórico, donde vamos a ver a Dios moverse con mucha libertad. En cambio, hay una batalla de los grupos de poder que no han sido electos democráticamente, sino que han sido puestos dedocráticamente. Gente que ha sido puesta en la ONU o en organizaciones mundiales para controlar las naciones. Hay una batalla ahí. Fíjense en este detalle. Pero esto se está poniendo bueno. Wow. Me encanta lo que está pasando. Jesús, con respecto a la autoridad, Él está sometido al Padre. Entendió la autoridad en su vida como parte de su propósito. Él dice, estoy aquí para hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Básicamente, cuando tú entiendes autoridad, cuando tú comprendes la autoridad, tú sabes que aquella persona que está sobre ti en autoridad te va a dar una misión, una asignación. Y eso tiene que ver con hacer la voluntad del que te envió. Eso tiene que ver con acabar la obra del que te envió. En Juan 5:30 dice, no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Mateo capítulo 26, en un momento muy crítico para Jesús, un momento muy crítico en donde dice, mi alma está triste hasta la muerte, mi alma está angustiada. Él dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así es que tu alma va a ser puesta a prueba. Tu alma va a experimentar mucha presión en algunos momentos de tu vida. Y tu alma va a experimentar esto que dice Jesús. Mi alma está triste hasta la muerte, angustiada. Pero tienes que hacer esta declaración, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque tienes que entender que todo el tiempo de tu peregrinaje estás bajo autoridad, aún en los momentos más difíciles de tu existencia. La pregunta que uno se hace, ¿Jesús siempre fue obediente al Padre? ¿Nació así? Y si no nació así, ¿cómo llegó a ser obediente? Quiero responder esa pregunta. Jesús vino al mundo y se hizo hombre. Nació como un hombre del vientre de una mujer, sin intervención humana. Creció como cualquier hombre. Y dice que creció en estatura, en sabiduría y en gracia de Dios para con Dios y los hombres. Pero también dice la Biblia en Hebreos capítulo 5 que Jesús aprendió obediencia mediante el sufrimiento. Y que rogaba intensamente al Padre a quien le podía liberar o librar de muerte prematura. ¿Por qué? Porque hay un propósito de Dios cuando tú naces en este mundo. Y Dios te marcó para que tú puedas cumplir ese propósito. Pero hay un enemigo que trabaja con el mundo, la carne, ¿verdad? Y esta entidad espiritual tiene demonios que lo que hacen es oponerse a que tú cumplas el propósito. Por esa razón dice que Jesús oró intensamente al Padre para que lo pudiera librar de muerte prematura. Es decir, quiero hacer tu voluntad y vine aquí para cumplir tu propósito. No voy a morir antes de tiempo, no voy a morir antes de mi propósito. Voy a morir cuando llegue el cumplimiento de ese día. Entonces tú debes entender que la obediencia se aprende y Dios te entrena a partir del sufrimiento. ¿Cuántos de ustedes han tenido experiencias de sufrimiento, de aflicción, de dolor, experiencias difíciles en su vida? Levántenme la mano, por favor. Ok. Casi todos nosotros tenemos alguna experiencia en la vida. Y quiero decirte lo siguiente. El sufrimiento no lo puedes evitar. Todos nosotros, por vivir en un mundo caído, vamos a experimentar el sufrimiento. Pero tú puedes elegir cómo te afecta el sufrimiento. Por lo tanto, el dolor, la angustia es una elección. Puedes pensar acerca del sufrimiento
y puedes elegir gozarte en el Señor en medio del sufrimiento, o puedes entristecerte, morir en la tristeza. Víctor Frank es un hombre que estuvo preso o estuvo ¿cómo se llama esto? En el momento del Holocausto. En campos de concentración. Gracias. Estuvo ahí en campos de concentración. Víctor Frank, él es psiquiatra. Y él dice que cada día que tenía eran 24 horas. Él, por ejemplo, cada mañana era conducido en fila con sus compatriotas judíos y eran conducidos en fila y había dos lugares. Un lugar que era para la ducha y otro lugar donde era la cámara de gas. Tú no sabías exactamente si te iba a tocar la ducha o la cámara de gas, porque estos dos edificios estaban habilitados para la ducha y la cámara de gas. Pero los alemanes elegían quién moría ese día. Entonces la gente caminaba en la fila y se separaban por fila y si te tocaba la cámara de gas, caput, chao, adiós, nos vemos. O si era la ducha. Entonces él dice que 24 horas tenía para vivir. 24 horas para vivir con propósito. ¿Y sabes lo que él hizo, Víctor Frank? Dijo, el sufrimiento era tan intenso que me di a la tarea de ayudar a mis compañeros. ¿Vieron la película La vida es bella? ¿Cuántos sufrían ahí en la película? Pero el personaje de la historia, en La vida es bella, él eligió vivir de una manera diferente y darle una visión diferente a su hijo. Murió, pero su hijo vivió y vivió con esperanza. Así es que el sufrimiento no lo puedes evitar, pero el dolor es una elección. La angustia es una elección. ¿Cuántos están conmigo? Jesús cuando estuvo discipulando a su gente, Él les enseñó acerca de autoridad. ¿Cómo les enseñó eso? Jesús les enseñó acerca de la obediencia, les exigió consagración, los invitó al servicio, les exigió lealtad. Ahí vemos que Jesús, Él los entrenó a nivel de autoridad. Cuando nosotros pensamos en la batalla espiritual, se exige que los guerreros que entran en el campo de batalla entiendan los principios de estar bajo autoridad. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11 dice, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y que honren a los que hacen el bien. Eso ocurría antes, no ahora. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Cristo. Así que no usen la libertad como una excusa para hacer el mal. Algunos principios claves para entender autoridad. Palabras que están asociadas a autoridad. Entre paréntesis, la palabra autoridad es influencia. Pero palabras claves que están asociadas a autoridad es orden, obediencia, sometimiento, lealtad, instrucciones. Esas son las palabras que están ligadas a la palabra autoridad. Y mientras tú estés más cerca de la autoridad, es mayor tu autoridad. Y más cerca en este caso de Dios significaría que conoces mejor a Dios, conoces su visión, su propósito, conoces qué es lo que Él está haciendo en el mundo, conoces sus secretos, conoces sus códigos, conoces su estrategia y conoces qué es lo que Dios está haciendo con sus enemigos. De alguna manera, cuando tú te acercas más a la autoridad de Dios, es como que si escucharas estas palabras de Jesús. El que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. La palabra fiel o la palabra lealtad es la misma. Básicamente consiste en ser constante y ser perseverante. Es decir, no hay un cambio en tu vida, no hay un revés. No es que un día sí, un día no, sino que eres una persona que eres fiel hasta que Jesús regrese. Es como cuando vas al matrimonio, al altar frente al ministro y prometes, prometo amarte, cuidarte, protegerte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe o hasta que Jesús regrese.
Eso significa lealtad. Amén. En una historia de Jesús que él cuenta acerca del hijo obediente y el hijo desobediente, dice que el padre dio una instrucción y el hijo desobediente sí dijo, papá, yo lo hago, no te preocupes. Pero luego el hijo se olvidó de la instrucción. Perdón, al revés. Vuelvo atrás. El hijo obediente y el hijo desobediente, ¿ok? El hijo obediente le dijo, sí, papá, no hay problema, yo lo hago, no te preocupes, yo me encargo. Pero actuó como un hijo desobediente. Pero el hijo desobediente, el padre le dio instrucciones para hacer algo y lo hizo. Entonces Jesús pregunta, ¿quién fue obediente? El hijo desobediente. Lo que quiere decir es que una persona que es desobediente puede llegar a ser obediente. Y a veces aquellas personas que dicen ser obedientes no terminan siéndolo. ¿Aló? Ahora bien, en 2 de Timoteo capítulo 2 dice que nosotros debemos buscar personas fieles, leales, personas en las cuales nos podamos reproducir. Si nosotros buscamos personas infieles, desleales, es difícil que podamos lograr construir una comunidad. Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, busca a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Es decir, hay una primera línea, segunda línea, tercera línea que tiene que ver con traspasar generacionalmente la fidelidad. Necesitamos un pueblo fiel para poder tener en el futuro una iglesia fiel. ¿Ok? Y respecto a esto, también se nos dice en 1 Corintios capítulo 4 que se requiere que los administradores de Dios sean hallados fieles. ¿En la Biblia tenemos gente infiel? Sí, Lucifer. ¿Quién más? Adán. Y con esto termino. Espero. No, voy a terminar, tranquilos. ¿Ya? Hoy día no vamos a ministrar, así que denme unos minutitos para compartir. Mateo capítulo 8, un centurión dijo, estoy bajo el César, bajo general, bajo coroneles. Este hombre es el centurión. Y ser centurión básicamente consiste en tener un grado oficial que implica estar a cargo de 80 personas aproximadamente. Ahora, este hombre habla con los discípulos de Jesús para que Jesús venga a su casa. Y este hombre le pide a Jesús venir a su casa porque él tiene un esclavo en casa que está enfermo, está a punto de morir. Y Jesús viene hacia su casa, pero el centurión es un gentil. Él sabe que entre judíos y gentiles no pueden relacionarse. Y él, comprendiendo parte de esta cultura, le dice, ¿sabes qué? No es necesario que entres a mi casa. Solo di la palabra y mi siervo va a sanar. Ese fue el mensaje que le envió a Jesús. Jesús quedó sorprendido. ¿Sabes por qué? Porque dijo, este hombre entiende de autoridad. ¿Cómo es que ha llegado a esa comprensión? Muy fácil. El centurión le dijo, yo soy un hombre que tiene autoridad y también como hombre que tiene autoridad tengo a cargo 80 soldados. Entonces todo lo que a mí se me dice yo lo hago y todo lo que yo ordeno se hace. Y Jesús quedó sorprendido. Dijo, no he encontrado en Israel una fe semejante a esta. ¿Sabes qué? Jesús conecta autoridad con fe. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Muy simple. Porque cuando nosotros funcionamos o somos funcionales en el reino, funcionamos bajo autoridad. Y para que podamos ver resultados necesitamos estar operando bajo autoridad. Lo que decimos no sale de nuestra boca por sí mismo. Lo que decimos, lo decimos porque Dios nos ha revelado lo que tenemos que decir, tenemos que hacer. Funciona. Entonces, Jesús, sorprendido de la fe de este hombre, dice, no he encontrado una fe semejante a esta en Israel. ¿Por qué? Porque Jesús no fue necesario ir a su casa. No fue necesario tocar al esclavo. No fue necesario entrar a la casa, sino dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Cuando tú comprendes la autoridad funciona
distancia. Es decir, la autoridad opera a la distancia. Yoshua es un hombre de Dios que Dios ha usado mucho. Bueno, ya se fue, murió a los 57 años. Y él, para la pandemia, oraba por las personas y las personas experimentaban sanidades milagrosas, extraordinarias. Y una de las frases de él decía, no hay distancia para Dios. Si tú crees que Dios puede tocar tu vida en el otro lado del mundo, entonces recibe tu sanidad. ¿Y sabes qué? Esto tiene que ver con esto que el centurión dijo. El centurión dice, no necesito que entres a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Este centurión sabía lo que significa estar bajo autoridad y trabajar con su equipo ejerciendo autoridad. Interesante. Avanzar la iglesia, para que un ministerio avance, para que las áreas de la iglesia puedan desarrollarse, se necesita liderazgo. Y liderazgo es autoridad. Muchos de ustedes, me incluyo, hace 25 años yo salí de una iglesia enojado, molesto, porque no estaba de acuerdo con mi líder. Y muchos de ustedes han salido así también de enojados. A veces, por ejemplo, la ofensa es algo que genera una actitud de deshonra cuando alguien te ofende. La pasividad también ofende. La crítica también afecta tu visión acerca de tu líder. A veces un cargo político. Estás ocupando un tema político porque eres amigo del pastor. ¿Ya? Y también la decepción. Hay actitudes que atacan el espíritu de autoridad. Hay actitudes como la ofensa, la pasividad, la crítica, la política y la decepción que atacan el espíritu de autoridad. Gracias. Y esto es súper importante. Yo en alguna ocasión te voy a ofender, pero tienes que transformarte en inofendible. Tienes que tener cuero de chancho, piel de rinoceronte, porque si tú te ofendes fácilmente, te vas a desalinear con la autoridad. Hay cosas que yo generalmente hago y pueden resultarte una ofensa, pero necesitas escuchar la voz de las personas que están en autoridad, de las personas que son tus líderes. Siempre tus líderes espirituales van a buscar tu bien, van a buscar tu expansión, van a buscar tu crecimiento. Si un líder te humilla, eso no está bien. No está bien que un líder humille a una persona. Eso no es correcto de hacer. Y es natural que te sientas ofendido. Pero si tu líder te humilla, aún con ese error encima, necesitas volverte inofensible. Porque si una ofensa de tu líder te hiere en lo profundo de tu corazón, tú vas a salir arrancando de esa relación. Y lo que va a ocurrir es que te estás exponiendo al enemigo. ¿Sabes por qué? No por la ofensa que hizo tu líder, sino porque tú estás atrapado en la trampa de la ofensa. ¿Captas lo que estoy diciendo? Por ejemplo, personas que son pasivas. Una instrucción muy simple. Yo le pido a Pancho, Pancho, ¿me puedes apagar la luz? Y Pancho me escuchó, pero no oye. Me oyes, pero no me escuchas. Nuevamente, segunda cosa. Pancho, ¿me apagas la luz? Segundo llamado. Un acto simple, una orden simple, pero no lo hace. Entonces, ¿Pancho es confiable para poder darle más autoridad? ¿Pancho es confiable para otorgarle más autoridad en cosas más complejas? No, porque en lo simple no obedece. Disculpa, Pancho. Apaga la luz. No. Eso es pasividad. Pasividad es cuando, por ejemplo, la iglesia va en una dirección, pero tú escoges otra dirección.
y comienzas a criticar la visión de la iglesia. Entonces, todas las críticas son bien recibidas si son críticas que construyen. Una crítica que construye es cuando tú tienes una opinión acerca de algo para mejorarlo. Pero no solamente tienes una opinión, sino que quieres participar en la solución. Pero una crítica sin solución, sin aporte, sin contribución, no tiene sentido. ¿Para qué criticas algo que tú no quieres involucrarte en la solución? No tiene ningún sentido. Yo soy una persona que funciona bajo autoridad. Tengo personas que son mis líderes. Y a veces no he estado de acuerdo con algo. Y le digo, ¿sabes que no estoy de acuerdo? Pero voy contigo. Cuenta conmigo. Tienes mi voto de confianza. Intentémoslo. O a veces también les digo, ¿sabes qué? Pienso que podríamos hacerlo de esta forma. Y la persona me dice, ¿tú podrías ser parte de la solución? Cuenta conmigo. Yo voy a estar ahí. Pero si yo critico algo que se está haciendo y no soy parte de la solución, no estoy construyendo nada. Político, cargos políticos, gente que quiere estar en una posición, pero porque quiere tener una visión, quiere ser visible, quiere tener un puesto, un estatus, quieren que la gente lo reconozca. No, ese tipo de liderazgo no sirve en la iglesia. Para ser líder en la iglesia tienes que meter la mano en el barro. Dicho de otra forma, a veces meter la cabeza en el water. ¿Soportas malos olores? ¿Estás dispuesto a soportar malos olores? ¿Estás dispuesto a ayudarnos cuando tengamos las comisiones de aseo? ¿Captas lo que estoy diciendo? Entonces, líder no es la persona que habla bonito. Líder es la persona que está dispuesta a pagar un precio para servir. Decepción. Decepción. Una de las cosas que perturba la mente de las personas es la decepción. Cuando una persona está decepcionada de la iglesia, nosotros decimos, hola, somos familia, ¿ya? Y tú estás 1 año, 2 años y disfrutas todo eso. Pero en algún punto de tu vida vas a pensar, no, ese es un reality show. Ya estás deshonrando. Te estás deshonrando a ti mismo. Estás hablando no solo mal de la comunidad, sino mal de ti mismo. Porque si tú estás viendo una falencia en la comunidad, necesitas atenderla para avanzar en la solución. Entonces, estas 5 cosas afectan, son malas actitudes con el liderazgo. 3 actitudes positivas con respecto al liderazgo. Les dejo esto. Humildad. Humildad es una persona que tiene un espíritu de sumisión y obediencia. Es una persona que con alegría está dispuesta a servir. Siente gozo al servir. Honra. Es una persona que mira a sus líderes con buenos ojos. Tiene confianza en ellos. Los apoya. Eso es honra. La otra actitud y la última es honor. Por eso se llama guerrero de honor o guerrero honorable. Honor básicamente significa tener una ambición por algo mayor, vivir con honor o morir con gloria. Eso implica tener hambre de Dios para vivir por y para Jesús. Es decir, estar dispuesto a dar tu vida por una causa, por una misión, por un propósito. Amén. Este año tenemos desafíos. Este año vamos a tener nuestros grupos de conexión y los vamos a hacer de manera diferente. Y necesito que los líderes puedan estar atentos a lo que estamos haciendo en cuanto a los cambios, para que los podamos implementar. Pero sueño con que esta iglesia pueda influir más allá del grupo de personas que estamos reuniendo. Sueño con 1000 personas, pero me gustaría mucho que este año podamos alcanzar a 500 personas. Y lo podemos hacer. Lo podemos hacer.
si nos comprometemos a trabajar juntos a través de los grupos de conexión, discipulándonos y también alcanzando a los perdidos. Cada uno de nosotros tiene a lo menos 5 personas a las cuales alcanzar. Yo te invito a que hagas una lista. Haz una lista de oración por esas 5 personas más buscadas. Tu vecino, tu colega, tu familiar, una persona desconectada del reino de Dios o de la iglesia. Busca a los 5 más buscados y hazte la meta este año, la misión de poder alcanzar a alguna de esas personas, de traerlas a tus grupos de conexión. Hazte la misión de ser un guerrero honorable, alguien que va a terminar bien el año. Señor, te traje uno. Estuve entre los 99, pero fui por la oveja perdida. Porque es rico estar aquí. ¿Cuántos saben eso? Experimentar la presencia de Dios, vivir el reino de Dios como lo hemos estado viviendo, es bacán. Pero hay un trabajo que hacer para alcanzar a los perdidos. Y lo vamos a hacer a través de grupos de conexión. Vamos a hacerlo a través de un programa que se llama Más Allá del Éxito, donde les vamos a evangelizar. Vamos a usar Alfa. Vamos a ver la forma de poder alcanzar a nuevas personas. Este año, como desafío, vamos a llegar por lo menos a 500 personas. Eso va a significar que probablemente en el transcurso del año a lo mejor tengamos que salir de aquí, arrendar otro lugar, otro espacio para reunirnos. ¿Amén? Pero no podemos hacer eso yo solo. Yo estoy soñando contigo. Yo estoy soñando con que tú lideres grupos. Estoy soñando con que tú abras grupos de conexión. Estoy soñando con que tú abras tu casa. Estoy soñando con que tú alcances a 5 personas, 5 a 8 personas. Estoy soñando con que tú te multipliques en otras personas con lo que has recibido. Estoy soñando con eso. ¿Amén? ¿A cuánto le gusta el desafío? ¿Sí? Quiero invitarte a ponerte de pie.